Bien, ¿cómo están? Vamos a avanzar un poquito con el tema de elementos de memoria. Ya hemos visto la clase esta, la parte de cómo andan bien, de los sistemas secuenciales. Hemos visto que eran los modelos que tenían el tiempo actual y el tiempo siguiente. Entonces, el objetivo que nos vamos a poner hoy, vamos a presentar cómo está internamente el modelo de Mili y de Moore. Hemos visto cómo se definía matemáticamente todo eso, pero no hemos hecho un diagramita. Aparte, el diagramita nos ayuda a entender un poquito más. Vamos a empezar bien el modelito, ¿para qué? Para que ya empecemos a definir lo que son los elementos de memoria. Y vamos a empezar con la mínima unidad de almacenamiento en memoria. O sea, almacenar un bit solamente. Y la clase de la semana que viene, del día lunes, vamos a ver cómo se almacenan muchos bits. Entonces, el objetivo va a ser presentar el esquema interno, definir lo que es un elemento de memoria, y ahí vamos a ver lo que son los latches y lo que son los flip-flops. Vimos cuando presentamos la quíntupla, que estaba dividido, o que se definía matemáticamente con 5 elementos, ¿se acuerdan? Más o menos. Objeto de entrada, conjunto de posibles de entrada, objeto de salida, el conjunto de estados, y después vienen dos funciones, la función de salida y el estado siguiente. Que la función del estado siguiente, en Mili y en Moore se definía igual. Pero, lo que cambiaba la definición de la otra era la función de salida. Entonces, como venimos viendo hasta ahora, nosotros ¿qué tenemos? Los sistemas combinacionales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice? Que el estado siguiente es función de las entradas y del estado actual. Entonces, evidentemente, acá tiene que entrar U y SU. ¿Pero qué era SU? SU era las condiciones que iba teniendo y almacenando la máquina. ¿Se acuerdan cuando modelábamos? Entonces era la parte de la memoria. Entonces, obviamente, SU va a provenir de lo que le vamos a llamar un elemento de memoria. La memoria que va a tener la máquina. Entonces, la salida esta, que va a ser la entrada de ese elemento de memoria, que es el que me voy almacenando información, acá vamos a tener ese 1 más 1. El estado siguiente. Entonces, ese 1 más 1 es función de la entrada y del estado. Que el estado que se va grabando en la memoria. ¿Me van siguiendo? Entonces, la salida del sistema combinacional son las entradas del elemento de memoria. Y las salidas del elemento de memoria son las entradas del combinacional. Y ahora Mili y Moore tienen distintas opiniones acá. Mili, ¿qué es lo que dice? La salida es función del estado y de la entrada. Entonces, Mili me dice, acá tenemos la salida. ¿Se entiende? Entonces, ese sub U más 1 es función del estado y de la entrada. Y la salida es función del estado y de la entrada. Esto es todo lo que hemos visto hasta ahora de la materia. Sistemas combinacionales. ¿Qué es lo que hace? Esto es Mili. ¿Qué es lo que hace Moore? Moore plantea algo distinto. Él dice, tenemos un elemento de memoria, obviamente, y tenemos un sistema combinacional. Y nos sigue planteando que el S1 más 1 es función del estado actual y de la entrada actual. Eso es igual para los dos modelos. Para Mili y para Moore define lo mismo. Pero Moore, ¿qué dice? La salida ya es solo función del estado. Ya la salida no depende del estado de la entrada. Entonces genera otro sistema combinacional, que le podemos llamar 2 y 1. Y de ahí me saca la salida. ¿Ven la diferencia de los dos modelos? Ahora se entiende un poquito más con esta parte de diagrama. ¿Se entiende más? Sí, sí. Entonces la diferencia entre los dos modelos es que la salida, en este caso depende del estado del vector. Y en este caso la salida solamente depende de ese U. ¿Estamos?
Entonces, bien. El modelo MIDI, tenemos las entradas, la función de salida, el estado siguiente, la memoria, que va a tener un reloj en este caso que es sincrónica, y los estados. Y el MUL cambia porque tiene dos combinacionales. Estamos empezando a ver el tema este, la parte de modelización, representación y demás. Con todo esto después vamos a tener que hacer circuitos. Por eso es importante este diagramita, porque es que va a definir todo. Este circuitito el día de mañana, con este diagrama de bloques, va a definir cuántas entradas vamos a tener, cuántas salidas, cuántos elementos de memoria, cuántos circuitos convenientes distintos. O sea, si entendemos bien este diagramita, la implementación en pasaje de circuito nos va a ser mucho más simple. Bien, eso es para cerrar la idea de lo que veníamos viendo la semana pasada. Ahora vamos a empezar a ver la parte esta, porque combinacional hemos visto los elementos que nos interesan hasta ahora, pero ahora hay que empezar a estudiar la memoria. ¿Qué es la memoria? ¿Qué elementos de memoria existen y cómo lo vamos a usar? Entonces empezamos con la unidad más chiquita de memoria, que es para almacenar solamente un bit. Son capaces de almacenar información temporalmente. Entonces, los podemos dividir a los elementos de memoria como en dos ramitas distintas. Una, según la cantidad de bits que almacenan. Si almacenan un solo bit, binario. Y si almacenan muchos bits, NA. Cuando almacenan un solo bit, tenemos los latch, que son asincrónicos básicamente, y los flip-flop, que cambian cuando viene un flanco del reloj. Y se dividen en RS, JK, DIT, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Los cuatro elementos de memoria estos. Los flip-flop RS, los JK, los DI y los T. Y si vamos por los binarios, que almacenan muchos bits, en la cadena de bits, ahí se divide en contadores, registro de desplazamiento y memoria RAM. ¿Se acuerdan que ya vimos ROM? Ahora vemos RAM. Esto lo vamos a ver el día lunes, los binarios. Y ahora bien, en los elementos de memoria se pueden clasificar con cuántos bits almacenan o también cuándo generan los cambios. Entonces pueden ser sincrónicos o asincrónicos. Los asincrónicos, los NAND, los latch pueden estar formados por compuertos NAND y NOR, y después los sincrónicos, todas estas clasificaciones también vienen para los sincrónicos. Por ejemplo, la diferencia entre uno y otro es que el cambio de la salida se da cuando viene el flanco del reloj. O sea, lee las entradas y cambia cuando viene el flanco del reloj. Y el asincrónico cambia cuando cambia las entradas directamente. O sea, no está esperando hacer el sincrónico. Bien, básicamente esto es un latch RS. Como ustedes ven, tiene realimentación. Y esa realimentación es la que me está generando la memoria. Es un dispositivo de almacenamiento temporal de dos estados. Por eso se llama biestado. Hay dos versiones, activas en alto y activas en bajo. Las NOR son activas en alto y las NAND activas en bajo. ¿Qué es lo que hace básicamente un flip-flop? A veces ayuda a entender este tema, entender las palabras. Flip-flop significa sub y baja. ¿Has visto que sub y baja de las placitas? Que tiene experiencia, que sube menos en la vez, sube de baja, ¿no es cierto? Entonces, aquí hace referencia acá que sube y baja un 1 y un 0. Entonces, el 1 es el que sube y el 0 es el que baja. Entonces, siempre que yo tengo un 1 arriba, es tener un 0 abajo. Por eso los flip-flops tienen dos salidas, Q y Q negada. La salida Q, cuando valga 1, Q negado va a valer 0. Y cuando valga 0 va a valer 1. Por eso hace referencia al sub y baja. Y en eso sub y baja, ¿a quién o qué actores van a formar parte de ello? Uno de el RS. RS proviene de la sigla reset y set. A veces entenderlo también nos evita que aprendamos de memoria la estabilidad de funcionamiento. Cada vez que en L tengamos un 1, en Q vamos a tener un 0, porque está reseteando la salida. Y cada vez que en S tengamos un 1, en Q vamos a tener
un 1, porque está seteando. Entonces, básicamente, lo que hace esto, el flip-flop RS, y tenemos U y U negado. Nosotros podemos darle valores a la entrada. Pero la pregunta es qué pasa a la salida con esos valores. Entonces hay que suponer siempre inicialmente un valor. Entonces suponemos que inicialmente la salida está en 1, 0. ¿Se entiende? Y nosotros decimos que en R pongo un 1 y en S pongo un 0. Por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Este 0 se le alimenta acá. 1 o 0. 1 negado se hace 0. Entonces ese que era 1 pasa a ser 0. 0 o 0, 0 negado se hace 1. 1 o 1, 1 negado 0, 0, 0, 0 negado 1. Entonces el 1 acá y el 0 acá me impone un 0 a la salida. Por eso el flip-flop RU, SU, U sub U más 1. Bueno, yo tengo un 1 y un 0. Acá voy a tener un 0. ¿Qué otra alternativa hay? Hagamos el mismo análisis. Pero ahora, empecemos en ordencito. Le pongamos 0, 0. Suponemos que tengamos 0, 1. 0 o 0, 0 negado 1. 1 o 0, 1 negado 0. Entonces la salida es 0, 1. Si hubiera sido 1, 0, 1 o 0, 1 negado 0. 0 o 0, 0 negado 1. Entonces con la entrada 0, 0 no cambia la salida. O sea, mantiene el valor que tenía. Entonces, la 0, 0 no genera ningún tipo de cambio. Mantiene el valor que trae. Ahora, ¿cuál nos falta? 0, 1. Y nosotros ponemos 0, 1 y suponemos 0, 1 acá. 0 o 1, 1. Negado, me lo cambia a 0. 0 o 0, 0. Negado, me lo cambia a 1. 1 o 1, 1 negado 0, 0, 0, 0 negado 1. Entonces, ¿qué es lo que hace? Me impone el 1 a la salida. ¿Me van siguiendo? ¿Se va entendiendo lo que estoy haciendo? ¿Seguro? Ahora, ¿qué es lo que pasaría si nosotros tuviéramos acá la última condición, 1, 1? Y supongamos cualquier valor, 0, 1. 0 o 1, 1 negado 0. 0 o 1, 1 negado 0. 0 o 1, 1 negado 0. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo acá el flip-flop? ¿O qué es lo que no está haciendo? Si las dos salidas son ceros. Me está flip-flopeando, ¿verdad? Me está subiendo y bajando. Porque si Q es 0, pues no tiene que ser 1. Entonces me está imponiendo 0 en los dos lados. Por eso, a esto, al 1, 1, le llaman prohibido. Porque no se está comportando como flip-flop. Entonces está prohibido la entrada 1, 1 en flip-flop RS porque no se comporta como flip-flop. No porque va a romper o va a pasar algo, sino porque sus dos salidas son 0. Pues en el flip-flop RS, la entrada 1, 1 está prohibida. ¿Se entiende cómo funciona el flip-flop? Y cómo guarda, pero hay que siempre presuponer un valor de salida para ver cómo se comporta. Entonces, cuando es configuración NAND, es este diagramita. Latch es latch porque es asincrónico, no flip-flop. El latch RS, con entrada aquí va a nivel alto. ¿Qué quiere decir? Que el C me manda 1 a la salida, por eso es 0.
y que el R me lo manda a 0, por eso es reset. Cuando en lugar de hacer la configuración con compuertas NOR, la hacemos con compuertas NAND, lo que cambia es que ahora, para que la salida sea 1, en set tengo que tener un 0 y en reset un 1. Pues aquí van en bajo. Acá el 1 me lo manda 1, acá el 0 me lo manda 1. Y en el flip-flop, en el latch con NAND, aquí van en bajo, cambia esto. El estado que no está permitido es el 0, 0. ¿Se entiende? Entonces, el análisis es exactamente el mismo. Nosotros ponemos 0, 0 acá, supongamos 1, 0. 0 por lo que sea, va a ser 0. Negado 1. 0 por lo que sea va a ser 0, negado 1. Entonces la diferencia entre el NAND y el NOR es que acá el que está prohibido es el 0, 0. Es el que no se puede usar. Porque Q y Q negado valen 1. Acá Q y Q negado valen 0. Bien. Esa es la tabla de funcionamiento del flip-flop del RS sin cambio prohibido. Y en el otro caso, lo que les comentaba, para que Q sea 1 tiene que tener un 0 en el set y un 1 en el reset. Y para resetear es al revés, son entradas activas en bajo. Bien, forma de onda. ¿Qué es lo que, cómo se analiza el tema de los latches? Tenemos entradas en el tiempo, ¿no es cierto? La altura, son niveles de tensión. Cuando viene un 0 por la entrada S negado y viene un 1 por el R, la salida es 1. ¿Se acuerdan? Y ahí va analizando los cambios. 1, 0, ahí la manda 0, 0, 1 la manda 1. El que no debería estar es el 0, 0 en este caso porque es el que no está permitido. Pero si viene el 0, 0, ¿qué es lo que pasa? No se rompe, pero no se comporta como un sub y baja. ¿Está más o menos clara el diagrama temporal? Bien, comercialmente, ¿qué es lo que viene? Vienen 4, estos son activos en bajo, si hubieran sido activos en alto serían compuertas NOR, y este es el diagramita de PIN. Vienen 4 por encapsulado, el nombre comercial es 74279. Este es el diagramita lógico, y este es la salida. Entonces viene cada latch con sus entradas y con sus salidas. Si nosotros vemos este particular, tiene 2 latch con 3 entradas en la compuerta NAND. ¿Sabes? Hay 2 que tienen 2 C. ¿Para qué se podría usar uno de estos? Si nosotros vemos ahí, llama circuito anti-rebote. ¿Qué es lo que hace este circuito? Nosotros no estamos implementando laboratorio ahora de esta lógica discreta, antes lo hacíamos. Cuando apretaba el pulsador, pasaba muchas veces o mostraba muchos numeritos. ¿Por qué? Porque tiene un contacto mecánico, que son chapitas y demás cosas, y cuando uno lo presiona, genera un rebote mecánico. Entonces, supongamos que acá esta salida varía entre 0 y 1. Entonces, cuando ustedes mueven la palanquita, no es que mueven y queda, porque el arco eléctrico hace unas pequeñas perturbaciones antes de quedarse fijito. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando va de 0 a 1, toca, obviamente en cámara lenta, es un zoom gigante, toca y hace esto. Para que quede quietito. Entonces, tenemos esos cambios y son 1 y 0. Entonces, estoy con alguna máquina o algo, me la va a mover a la máquina de estado. Nosotros queremos que se quede uno solito, hasta que se estabilice. Cuando pasa al 0 igual, entonces ese tiempo que queda y va y vuelve en el aire, me genera perturbación. ¿Cómo se evita esto? Con un latch RS. Si nosotros analizamos esto, la salida, en S viene un 1 y en R viene un 0. ¿No es cierto? Viene un 0 con esta masa. Entonces, ¿qué es lo que está teniendo? 0 y 1
tengo un 0 a la salida, porque está activa en bajo. Cuando nosotros la movemos, pasamos a tener 0 arriba y 1 abajo. ¿Entienden? Cuando yo muevo de A a B, esta masa viene acá, y estos 5 voltios entran por ese. Entonces tengo 0 y 1 y pasa allá. Pero en el aire, o cuando hace las fluctuaciones, ¿qué es lo que pasa? Me está entrando 1, 1. Y el 1, 1, en este, el 1, 1 es sin cambio. Entonces se queda el valor que tenía. Si tenía un 0 lo mantiene el 0 y el 1 lo mantiene el 1. Entonces la única forma que se cambie la salida es que le imponga el 0 a una entrada o le imponga el 0 a la otra. Pero estando en el aire no va a pasar nada. ¿Entiendes cómo se usa el ángel de bote? Por ahí está negado en la entrada, ¿no? Claro, porque se la activa en bajo. Entonces sería el Tater. Con nada. Claro, que esto, como estamos empezando a ver el tema, cuesta ver un poquito. Quizás si en lugar de este diagramito hubiésemos puesto las compuertas internas, quedaba un poquito más claro. ¿Qué sería? La salida va a ser valor 0 y 1, porque voy a crear la salida es por lo que está el elemento de ellos. Está alimentado. No, la salida no está alimentada. Pero ese es el circuito interno. Ah. Bueno, no alimenta nada, para que funcione y almacene información es así como viene conectado. Bien, si está claro, avancemos un poquitito con el tema este es el latch RS activo en bajo. ¿Qué es lo que le agrega con entrada habilitadora? Un email. ¿Qué es lo que dice? Si el email está en 0, 0, por lo que sea va a ser 0. Negado va a ser 1. Vamos a tener 1, 1 acá, 1, 1 en esta configuración, es sin cambio. A ver. LS, U, 0, 0 está prohibido. Un 1 acá lo manda a 0, lo manda a 1. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como yo tengo 1, 1 acá, no me lo muevo. Buenas noches. Disculpe. No pasa nada. Está grabado todo lo que puede. ¿Después bien al menos? ¿Valió la pena? No le ha ido bien. No, a nadie no. No valió la pena, sí. Por la clase. Mover el lenguaje. Está grabando la clase. Bien, básicamente lo que ustedes se han perdido es cómo está conformado. Estamos viendo elementos de memoria. Como venimos de modelar, estamos viendo para pasar esos modelos un circuito después, para poder pasarlo tenemos que saber qué son los elementos de memoria. Y hemos empezado con el más básico, que almacena una sola información. Después vean, aunque sea la primera partecita, disculpen lo que ha llegado el tiempo, vamos a repasar cómo funciona nada más para que se entienda y no estén tan perdidos. El elemento de memoria lo que hace es almacenar información, tiene realimentación. En este caso particular es un latch RS, tiene 2 entradas y lo que se hace es, como estoy realimentando una salida, hombre, que traiga, llegó temprano, vos llegar, me lo alborotar, estaba sentadito, tomando nota, entonces supongamos que las entradas son 0, 0. Pero para analizar el circuito, como tenemos entradas realimentadas, hay que suponer un estado de salida. Se llama flip-flop porque viene de sub y baja. Cuando uno sube, 0 baja. Entonces, siempre tiene 2 salidas, Q y Q negada. Entonces, la idea es cuando uno vale 1, el que vale 0. Y cuando Q vale 0, la Q negada vale 1. ¿Se entiende? Entonces, suponemos que su estado de salida es 0, 1. Entonces, 0 o 0, 0 negado 1. 1 o 0, 1 negado 0.
Y si hubiese valido 1, 0, 1, o 0, 0, 1, o 0, 1, negado 0, 0, 0, 0, negado 1. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando entra el 0, 0, no cambia la salida. Mantiene el valor que tenía. Si nosotros ponemos 0 y 1 acá, 0 y 1, y supongamos esto, 0 o 1, 1, negado 0, 0 o 0, 0, negado 1, 1 o 1, 1, negado 0, 0, 0, 0, negado 1. Entonces, cuando tengo un 1 en S y un 0 acá, la salida es 1. Y si tenemos 1, 0 acá, 1, 0, supongamos que partimos con el 0, 1, 0 o 0, 0, negado 1, 1 o 1, 1, negado 0. Y si hubiera sido 1, 0, 1 o 0, 0, negado 1, 1 o 1, 1, negado 0, 0 o 0, 0, negado 1, entonces cuando R vale 1 y S vale 0, la salida es 0. Estamos viendo el Q solamente, ¿no? El negado se entiende que es la oposición. Y si ponemos 1, 1, supongamos 0, 1, 0 o 1, 1, negado 0, 0 o 1, 1, negado 0. Entonces, cuando las dos entradas son 1, la salida está prohibida. ¿Estamos? No puede salir a romper, sino porque no se comporte como subir baja. Q y Q negado toman el mismo valor. Esto es activa en algo. R viene de reset, porque la manda 0 la salida, y S de set porque la manda 1. ¿Estamos? Y cuando es activa en bajo, cambia en vez de ser compuertas NOR, son compuertas NAND. Eso es lo más que necesito que sepan para avanzar un poquito más. Y ahora estamos viendo una configuración que ya no es solo la unidad de memoria, sino le agrega un habilitador, un INER. ¿Qué es lo que hace? Cuando esto valga 0, cuando son activas en bajo, cambia esto. El 0, 0 es no permitido. Y el 1, 1, porque 0, 0, 0, por lo que sea va a ser 0, negado va a ser 1. Entonces, en los dos casos la salida va a ser 1. Y cuando sea 1, 1, es que no va a cambiar. Mantiene 5, ¿estamos? Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando valga 0 el habilitador, 0 por lo que sea va a ser 0. Tanto acá como acá, negado va a ser 1. Entonces lo pone 1 y 1, no va a cambiar. O sea, mantener siempre ahí, indistinto del valor que tenga esto. Entonces, para que le empiece a hacer caso a las entradas, el habilitador tiene que valer 1. Cuando el habilitador valga 1, recién le va a hacer caso a las entradas y se va a comportar como latch RS. ¿Se entiende? Este es el diagrama lógico. Entonces, cuando el habilitador valga 1, recién va a leer la entrada. Lee S, lee R, S vale 1, R vale 0, lo manda 1. Y el habilitador pasa a valer 0. Se deja de leer la entrada, se deja de importar, porque acá está en 0. Hasta cuando que vuelve a leer, viene un 0, 1, el reset lo manda 0. Y deja de leer, hasta que vuelve a tener un habilitador. La salida mantiene el valor porque en uno, o sea, cuando el habilitador está apagado, queda en 1, 1 la entrada de los otros dos componentes, Claro. y no tiene cambio de salida. No tiene cambio, y distinto a lo que pasa acá, porque lo estoy poniendo. Entonces solo va a leer la entrada cuando vengan esos cambios. Ahora bien, así como hay latch RS, también hay D, JK y T. El D viene de delay, del retardo. ¿Qué es lo que hace? Espera un tiempo para tener la salida, básicamente. La salida Q es igual a la entrada, cuando la entrada de brincación está en algo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Fíjense que el circuito es el mismo. Pero en vez de tener dos entradas, a uno la niega. Si nosotros vemos este circuito, y en vez de tener dos entradas, pasamos a tener uno, cuando S vale 1 y R vale 0, S es 1. Entonces, si nosotros la consideramos a esta como entrada, a S como entrada, y la negamos acá, cuando acá tengamos 0, acá vamos a tener 1. 0, 1, la salida
es 0. Y cuando tengamos 1, 0, la salida es 1. Ese valor que está entrando por S es el que se está reflejando a la salida. O sea, lo está retardando el instante del tiempo. Por eso es el retardo. Por eso lo niega acá. Cuando es 0 el habilitador igual no cambia nada, y cuando es 1 termina haciendo. ¿Se entiende lo del flip-flop D? ¿Ven esto? Entonces, el latch, ¿qué es lo que hacía? Cambiaba de manera asincrónica cuando cambiaban las entradas. Se cambiaban las entradas, la salida leía y cambiaba. Los flip-flop son distintos en el sentido que los flip-flop ya son sincrónicos. Funcionan igual, pero son elementos de memoria sincrónicos. Y hay 4. Son dispositivos sincrónicos de 2 estados, los cambios en la salida se producen sincrónicamente con acción del reloj. El SL, ¿de qué era la S? ¿Se acuerdan? C. C. ¿Y la R? Sí, C. Y C. El D, D. el retardo. JK, J es de jump. ¿Qué es jump? Saltar. Entonces, ¿hacia dónde salta? Sin 1. ¿Estamos? Saltamos hacia arriba. ¿Se salta hacia abajo? No, ¿Y acá? no funciona. Entonces, donde quiera. Sí, donde quiera. Cae de kill. Es quietito. Entonces, kill me quedo en el lugar, me quedo en el cerito. Y ya salto arriba de la mesa. Porque también el flip-flop que se va a ir arriba, entonces yo salto arriba del trampolín. Y T es de tag, de cambio. Ustedes vean que el SL y el JK tiene 2 entradas. El T y el D unita solo. O sea, el D lo que hace me lo retarda. ¿A qué me lo retarda? Al sincronismo. O sea, el D la entrada, pero la cambia con el sincronismo recién. Ese es el retardo que me da. Y el T me cambia. Si viene un 0 me lo hace 1, si viene un 1 me lo hace 0. Y el JK es similar a un RS. Es medio parecidito. Pero ¿qué diferencia tiene? O sea, la J, pero a mí no me gusta cuando hacen eso, dicen la J es como la S. Pero hay que aprender de memoria. Es decir, la J, ¿qué se parece a la S o la L? Entonces, acordarse 2 letras, queda así medio complicado. Saben que J me salta el 1, pero que más entonces, cuando la J yo tengo un 1, la salida es 1. Cuando la J yo tengo un 0 y acá tengo un 1, la salida va a ser 0. ¿Pero en qué va a cambiar? Que el JK ya no tiene el estado prohibido. El RS lo tenía prohibido el 1-1. ¿Pero por qué era prohibido el 1-1? ¿Se acuerdan? Porque la salida es igual. Las salidas son iguales. El Q y el Q se comportan de la misma manera. No, el celular queda ahí en la mitad. Bueno, los ceros, ¿se entiende? El JK, cuando es 0-0, la salida no cambia, mantiene el estado que tenía. Q sub 1 a 1. ¿Se acuerdan que era 1 a 1? El estado siguiente, hubo un instante de tiempo y 1 a 1 entonces. El instante siguiente, el RS, me mantiene en el estado actual. Si era 0, mantiene el 0. Si era 1, mantiene el 1. El 1, el S me lo manda el 1, lo setea. El 0, este está prohibido. Acá el J me lo manda 1, pero el 1, 1 me lo cambia. El Q sub U más 1, si el Q sub U era 0, lo hace 1. Y si era 1, lo hace 0. Y el D es esto. El 0, 0, el 1, 1. ¿Cuándo? En el sincronismo. Y el T de cambio. Si es 0, no cambia. Lo mantiene. La entrada T vale 0, el Q sub U más 1 mantiene el valor que tenía. Y si es 1, me lo cambia. ¿Cuándo lo cambia? Cuando viene el flanco del reloj. Este circuitito el que veamos viene. ¿Eso qué es? Las OR con las entradas negadas. ¿Se acuerdan de Morgan? ¿Qué sería esa compuerta? OR con entradas negadas. Una NAND. ¿Estamos? A negado más B negado es A por B todo negado. Entonces, básicamente, esto que vamos viendo, unas NAND. Tenemos las NAND estas y el habilitador. Pero en lugar de tener un habilitador, pasa a ser el sincronismo. ¿Estamos? Entonces, cuando venga el pulso del reloj, va a leer. Y cuando no venga, lo va a dejar quietito. Entonces, viene el pulso del reloj, lee S y R y cambia la salida. No viene y mantiene el estado que trae. ¿Y qué? Esto es cómo funciona. ¿Con qué juega al generador de impulso acá? Con los retardos de las compuertas, con tiempo de propagación. Entonces, la entrada del clock entra
a un inversor y entra derecho no compuerta nada. Ese inversor, al pasar por acá, tiene un tiempo de propagación. Ahí de serie 0 a 1. Entonces, ¿qué es lo que hace? A esta señal la desplaza un poquitito. Entonces hace el producto entre estos desplazados. ¿Lo ven? Entonces, 1 por 0, 1 por 1, 1. Negado lo hace 0. Y después mantiene 0 por 1, 0. Y se queda en esta binaria. Después lo invierte y me queda el impulso ese. Ese impulso es el tiempo que va a leer el flanco del reloj. ¿Estamos? En esta transparencia vemos que hay SL, SL. ¿En qué cambia el bloquecito de arriba del bloque de abajo? ¿Qué diferencia? ¿Encuentra la diferencia? Sí, va a cambiar El habilitador está en blanco. El habilitador. La señal de sincronismo, ¿ven? Que acá hay un circulito y ahí no. Entonces recuerden, esto queda activo en el flip-flop blanco ascendente y este flip-flop blanco descendente. ¿Estamos? Por eso es la diferencia. Básicamente lo mismo, solo cambia el circulito. Funcionamiento en flip-flop sincrónico. Este es un SR, pero básicamente, ¿qué es lo que hay que ir haciendo? Uno va analizando cómo se va comportando la entrada y en base a ese comportamiento va viendo cómo es la salida. Lo importante de toda esta parte es que entiendan cómo funciona el dispositivo, porque la materia ahora es, vamos a seguir implementando combinacional, pero agregamos un elemento de memoria. Entonces, si entendemos cómo anda, vamos a suponer que tenemos un flip-flop JK. Entonces, J en el tiempo se va a comportar como quiera, ¿no es cierto? Esto es en el tiempo. Y la K lo mismo. El K puede manejarse como quiera, también en el tiempo. Voy a hacer el flip-flop cuando va a leer con el flanco del reloj. Entonces hay que tratar de que los cambios en las entradas no sean más rápidos que los cambios del reloj. Pues son más rápidos para esa información. Eso que la señal que me está tomando muestra sea más rápido que los cambios. Entonces el reloj básicamente, ¿qué es lo que hace? Es una señal cuadrada. El clock. Entonces decimos, bueno, lee en los flancos ascendentes. Entonces solo va a leer en ese instante. Entonces acá va a leer todos los flancos ascendentes. Y ya sabe, lo que hay que tratar es no perder información en esas lecturas. Ahora analizamos. El flip-flop JK, ¿qué es lo que dice? Tenemos la 0, 0, no cambia. Y hay que quitar. La 0, 1, keep, pero mantiene en 0. 1, 0, saltaba a 1. Y 1, 1, un sub 1 a 1, cambia el estado que trae. ¿Estamos? Entonces, empieza leyendo. Siempre que presuponer que venía de algún lado. Entonces tengo que poner un 1 o un 0 porque algo ya tenía almacenado. Supongamos que venía con un 1. Lee. ¿Qué lee? 1, 1. ¿Qué hace en el 1, 1? Cambio. Entonces, lo que era 1, lo mando a 0. Vuelve a leer. ¿Qué lee? 0, 0. Dice, mantener el valor. Acá vuelve a leer. Para que empiece en 0. Acá, ¿qué es lo que hace? Quiere 1 y 0, pero manda 0. Y acá vuelve a leer. Lee 1, 1 y cambia. Ahora lee 1, 0. 1 en jump y 0 en keep. Entonces lo mantiene en 1. Y acá lo vuelve a mandar a 0. ¿Se entiende cómo anda? He puesto el JK porque justo acá tenemos el R
Pero ven, en ese caso, lo que no se quiere es que pase esto. Que haya un cambio en la entrada R que no llega a ser leído. Pero yo estoy perdiendo esa información, porque la señal de muestreo está siendo lenta en comparación de los cambios que puede tener la entrada. ¿Qué pasa si lees justo cuando está cambiando de estado las entradas? Algo que se llama tiempo de setup y tiempo de hold. Te pide que vos mantengas la información un tiempo antes y un tiempo después para poder leerlo. Igual, es acuérdate que en el tiempo, ¿entendés? O sea, que justo la probabilidad de que coincida que en ese tiempo te viene medio poca. Pero probablemente, si se llega a dar la coincidencia, la pierda la información si no estés manteniendo el tiempo que vos necesitas. Vos tenés que tener un tiempo antes y un tiempo después sostenido.
el JK el K le pone a 0, este lo saltaba a 1 y este cambia. Supongamos que tenemos un estado quieto. Lo voy a hacer. Y este salta con salida 1. Estamos entonces al resto de entrada, conjunto de valores posibles a la entrada. Dos líneas de entrada, ¿estamos? Entonces, al resto de entrada, ¿qué puede ser? 0, 0, 0, 1, 1, 0 o 1, 1. ¿Estamos? Ahora, estoy en un estado con salida 0. Y empiezo a analizar. ¿Qué pasa con entrada 0, 0? 0, 0 no cambia. Es un autolazo. ¿Qué pasa con 0, 1? Claro, FJ y este K. ¿Estamos? O 0, 1. ¿Qué pasa con 1, 0? Que no se salta. O 1, 1. Que cambia la salida. Ahora venimos acá entonces a este estado, hemos analizado los 4 posibles valores que puede tomar la entrada. Ahora estamos acá, 1, 1. ¿Qué puede pasar? Que venga un 0, 0, 0, 1, o 1, 0, o 1, 1. ¿Estamos? Ahí analizo en cada estado todo lo posible que es lo que le falta acá. Y este es más simple. El T que hace, con un 0 se queda, con un 1 cambia la salida. Acuérdense que la memoria o el estado son las condiciones internas donde está posicionada la máquina. Lo que a mí siempre me interesa es la entrada y la salida. Cómo se comporta la salida en base a las entradas. ¿Qué es lo que yo voy a ver? Y en D, 0, 0, 1, 1, pero desplazadita, ¿estamos? ¿Se entendió más o menos el tema flip-flop? Igual ya lo van a madurar un poquito más la idea cuando hagamos ejercicio.